Hola chicos, me encuentro en la membrana, porque hoy vamos a hablar de los transportes a través de la membrana, bien sea membrana plasmática o cualquiera de las membranas celulares. Lo primero, tened presente que podemos clasificar las moléculas en dos grupos, las de bajo peso molecular y las de alto peso molecular. Cuando hablemos del transporte de moléculas de bajo peso molecular, nos vamos a referir a microtransporte. Cuando hablemos del transporte de moléculas de alto peso molecular, hablaremos de macrotransportes. ¿Qué microtransportes conocemos? Pues bien, aquí tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo se caracteriza porque las moléculas se van a mover siempre a favor de gradiente de concentración y electroquímico, por lo que no va a haber consumo de energía. Dentro de este transporte pasivo podemos hablar de la difusión pasiva y de la difusión facilitada. La difusión pasiva corresponde al movimiento de moléculas a través de la bicapa lipídica directamente. Van a ser moléculas de pequeño tamaño, como son la del oxígeno, CO2, etc., tal y como podéis ver aquí en el dibujo. Sin embargo, las moléculas de mayor peso no podrán acceder por esta vía, es decir, no podrán atravesar libremente la bicapa lipídica. Dentro de esta difusión pasiva nos encontramos con el proceso de ósmosis. La ósmosis se refiere al transporte de agua a través de la membrana plasmática o de la membrana celular. En este caso tenemos que introducir el término de tonicidad, el cual nos indica la afectación del volumen celular en una solución concreta. Entonces podemos hablar de tres tipos de soluciones. La solución isotónica, en la cual el volumen de nuestra célula no se va a ver alterado. La solución hipotónica, en donde vamos a ver un incremento del volumen celular, la célula se va a hinchar. Y la solución hipertónica, en donde cuando la célula se expone a este tipo de soluciones, lo que va a ocurrir es que para compensar esa diferencia de concentraciones va a salir agua del interior de la célula y ésta se va a arrugar. ¿De acuerdo? Bien, esto sería relacionado con la difusión pasiva. Si pasamos a la difusión facilitada, en el caso de la difusión facilitada, nos estamos refiriendo a un transporte mediado por proteínas. Estas proteínas van a ser de tipo transmembrana. Y podemos hablar básicamente de dos tipos de proteínas, las proteínas canal y las proteínas transportadoras. Las proteínas canal actúan como poros abiertos, serían puertas de acceso y salida para nuestras moléculas. Tenemos distintos tipos de proteínas canal, para sodio, para potasio, etc. Cuando hablamos de acuoporinas nos estamos refiriendo a las proteínas canal para el agua. Anteriormente hemos hablado del fenómeno de ósmosis. Tened presente que las moléculas pueden utilizar diferentes mecanismos de transporte para acceder o salir de la célula. Entonces, en el caso del agua, por ejemplo, tendríamos ósmosis, difusión directa a través de la membrana, o el uso de acuoporinas que permite un transporte más rápido. Además de los poros, nos vamos a encontrar con los canales iónicos. Los canales iónicos se caracterizan porque permiten un transporte bastante más rápido y además son selectivos. En este caso, estos canales no están siempre abiertos, como puede ocurrir en otros casos, y nos permite, por lo tanto, clasificarlos en dos tipos: canales regulados por ligandos y canales regulados por voltaje. Los canales regulados por ligando requieren de un ligando, requieren de una molécula específica que los active y abran la puerta. Mientras que los canales regulados por voltaje, en este caso, lo que se va a generar es un cambio en el potencial de la membrana, en el potencial eléctrico a través de la membrana. Y según vaya cambiando ese potencial, la puerta se abre. Por otro lado, cuando hablábamos de la difusión facilitada, hemos dicho que teníamos las proteínas canal y las proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras se van a caracterizar porque en este caso se produce la unión entre la proteína y la molécula a transportar. En el caso anterior, los canales iónicos, puertas de acceso, se abre la puerta y cruzan. En este caso, proteínas transportadoras, se establece unión, una unión específica. De manera que una vez que por ejemplo aquí, esta molécula está
en el interior de la célula, por ejemplo, y quiere salir al exterior. Pues bien, lo que hará será unirse en un punto concreto de la proteína transportadora. Esto genera un cambio de conformación, un cambio en esa proteína que permitirá la salida de esta. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues podríamos volver a repetir el ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, unión de la molécula a la proteína transportadora, cambio de conformación y movimiento hacia el lado correspondiente. En cuanto al transporte activo, el transporte activo en este caso significa que las moléculas se van a mover en contra del gradiente de concentración y del gradiente electroquímico. Por lo tanto, se requiere de ATP para que se produzca ese movimiento. Hay distintos mecanismos de transporte activo. Están los que están mediados por la hidrólisis del ATP, en donde figuran las bombas transportadoras, las bombas iónicas. Ejemplo típico de bomba iónica es la bomba de sodio-potasio. En este caso, como estamos moviendo moléculas en contra de gradiente, vamos a consumir ATP y por cada molécula de ATP vamos a expulsar 3 moléculas de sodio fuera de la célula y se va a permitir el acceso de 2 moléculas de potasio. O sea, bombeamos 3 sodio fuera y bombeamos 2 potasios dentro. De esta manera mantenemos el equilibrio osmótico y el volumen de la célula. Además de estas bombas iónicas, tenemos los transportadores ABC, que también requieren de ATP para su funcionamiento, y estos transportadores están más enfocados en expulsar metabolitos tóxicos o moléculas que puedan ser tóxicas para las células. Otro grupo de transportes que tenemos aquí es el dirigido por gradientes iónicos, también conocidos como cotransportes. Bueno, los cotransportes se basan en el movimiento de moléculas. Una de ellas irá a favor de gradiente y la otra de ellas irá en contra de gradiente. Entonces, en este caso, lo que nos encontramos es que si una va a favor de gradiente no requiere energía y si la otra va en contra de gradiente requiere energía. Pues bien, el movimiento de la molécula que va a favor de gradiente proporciona la energía necesaria para impulsar el movimiento de la molécula que necesita de ATP. Podemos hablar de el transporte sin porte y el antiporte. En el sin porte, el movimiento de las moléculas va a ir en la misma dirección, mientras que en el antiporte van en direcciones opuestas. Por ejemplo, en el sin porte, las 2 moléculas entrarían y en el antiporte una entra y la otra sale. Así de sencillo. En el caso del uniporte, solamente se transporta un soluto a través de la membrana. Bien, estos serían nuestros microtransportes. ¿Qué pasa con los macrotransportes? Cuando hablamos de macrotransportes, ya sabemos que nos estamos refiriendo al transporte de moléculas de alto peso molecular. Y aquí tenemos la endocitosis, la exocitosis y la transcitosis. La endocitosis significa incorporar moléculas desde fuera hacia adentro. Podemos hablar de 2 tipos de endocitosis, la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis es el hecho de comer. Podemos decir que la célula come. En este caso estamos hablando de estructuras más sólidas, como por ejemplo una bacteria. Pues cuando un macrófago engulle una bacteria. En el caso de la pinocitosis sería el efecto de beber, porque en este caso lo que estamos es capturando o integrando solutos que están disueltos en el medio. Dentro de la pinocitosis tenemos la pinocitosis o endocitosis mediada por receptores. En este caso se requerirá del reconocimiento de la molécula a integrar por parte de un receptor específico. En cualquier caso, este proceso de endocitosis requiere de energía, requiere ATP. Lo mismo ocurre con la exocitosis, que se necesita energía, pero el proceso en sí es el opuesto al de antes. Es decir, en este caso, las moléculas salen fuera, van hacia el exterior. Entonces, básicamente, las moléculas de transporte de exocitosis proceden del aparato de Golgi. Finalmente, la transcitosis es un mecanismo de transporte que combina la endocitosis y la exocitosis, de tal manera que vamos a utilizar la célula para transportar una molécula de un lado a otro.
Entonces, por ejemplo, si tenemos un vaso sanguíneo, esta sería la luz, aquí tenemos las moléculas, pasan por aquí, este sería el proceso de endocitosis, se desplazan por el citoplasma de la célula, llegan al lado opuesto de nuestra célula y por exocitosis se vierten al exterior, en este caso al exterior de la célula. Bien, todos estos procesos que hemos visto así rápidamente los podéis ver en los vídeos que os comparto. Podéis ver las imágenes, son animaciones que os van a ayudar también a entender lo que acabamos de describir. Estos mecanismos de transporte son importantes. Nosotros hemos dado un repaso rápido de los mecanismos de transporte, del transporte a través de la membrana, porque en fisiología los vais a estudiar en profundidad. Bueno, pues estad pendientes de las actualizaciones que hay en el campus virtual. En el campus virtual tenéis esta presentación, con lo cual podéis acceder a ella, podéis leer todo el texto completo que está recogido, podéis acceder a los vídeos, de manera que preparéis este capítulo para realizar posteriormente una actividad que tenemos programada. Hasta luego.